iniciar, entonces creo que nos vamos por esa vía. Como dicen, hoy no nos vemos, ¿verdad? Que sin embargo estaremos por esta vía para no reiniciar el programa, ¿verdad? Entonces seguimos con la clase. Así que bienvenidos a su curso de Derecho Procesal Civil, ¿verdad? Después de los exámenes, espero que les haya ido muy bien en el examen. Yo un poco con gripe, ¿verdad? En esta oportunidad, espero que no se me agrave la situación, ¿verdad? Y terminamos la clase como siempre. En ese sentido, entonces, habiendo iniciamos de nuevo, ¿verdad? Con este curso. Tenemos la clase anterior, ¿verdad? Que lo recibimos después de su examen de Derecho Procesal Civil. En ese sentido, la clase no fue compartida en ese momento, que sin embargo, en esta oportunidad sí lo voy a compartir, la clase anterior y la clase de hoy, ¿verdad? La vez pasada vimos parte de lo que es el arbitraje, ¿verdad? Como juicio de conocimiento, de los 4 juicios que aparecen en los juicios de conocimiento en nuestro Código Procesal Civil. Actualmente ya tiene su propia ley, ¿verdad? La ley de arbitraje es el decreto 67-95, entonces le hace falta guión al que tenemos en pantalla. Es el decreto 67-95, la ley de arbitraje. Por favor, la vez pasada les había dicho a ustedes que pudieran comprar su ley, ¿verdad? Nos falta la clase de hoy y la siguiente, ¿verdad? Para ver el arbitraje y cuál es su función, el funcionamiento en Guatemala, ¿verdad? La vez pasada vimos la definición doctrinaria del arbitraje como un proceso de conocimiento, ¿verdad? Regulado o clasificado en nuestro Código Procesal Civil como juicios de arbitraje. En ese sentido, también creo que, si no estoy mal, de repente vamos a tener intervención de la coordinación, ¿verdad?, de la universidad, pero eso será en su momento. Veremos, esperamos de que nos hagan algún anuncio en ese tema. Así que, caso contrario, seguimos con la clase normal, ¿verdad? Reitero, pues, la falla del tema de la cámara que tengo, no sé, algo pasó y me dice que está fuera de uso y me parece raro, ¿verdad?, que estuviera así, que sin embargo no me había pasado, pero que sin embargo, pues algo pasó. Vamos entonces, ustedes ven el decreto, ¿verdad?, la ley de arbitraje, iniciamos. La vez pasada vimos la definición del derecho arbitral como juicio de conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué es un juicio de conocimiento? Ustedes ya saben específicamente, ¿verdad?, cuando no se sabe o no se ha establecido exactamente a quién le corresponde el derecho que se está reclamando. En este caso es que para eso existen los juicios de conocimiento. Vimos ese tema, vimos el pequeño también historial de cuando fue documentado uno de los casos, ¿verdad?, que aparecen en los distintos libros de distintos tratadistas, ¿verdad?, en ese tema con respecto al rey Salomón, ¿verdad?, que hacía referencia. Esa diapositiva las voy a hacer llegar al final de esta clase e incluyendo la clase de hoy. Así que hoy habrá doble material, el material de la vez pasada y el material del día de hoy. En ese sentido, entonces, vimos ese tema, cómo funciona la ley de arbitraje. Ahora nos vamos a la ley. Yo siempre les he dicho, mire, yo soy bastante legalista, siempre estoy en base a la ley. La doctrina es para mejor entender, ¿verdad? Si existiera alguna duda, no sabemos entender exactamente o comprender exactamente la función de la ley o lo que pretende decir el legislador o lo que quiso decir el legislador al momento de interpretar la ley, recurrimos a los tratadistas, ¿verdad? Caso contrario, nos vamos de conformidad con la ley. Entonces hoy, de conformidad con la ley de arbitraje, vemos el considerando número
1 de la ley de arbitraje y establece, no está numerado como considerando número 1. Ahí les recuerdo, ¿verdad? Simplemente yo a manera de referencia puse considerando número 1 para tenerlo presente, ¿verdad? Dice que un número de estados de la comunidad jurídica internacional, el desarrollo del arbitraje ha cobrado una significativa importancia como un medio alternativo para la resolución de conflictos. Entonces, a nivel nacional a nivel internacional esto ha trascendido, ¿verdad?, las fronteras, en el sentido que es más aplicable actualmente estas formas a nivel internacional, las formas de la aplicación del arbitraje. Anteriormente es poco usado, poco trascendental, no tenía mayor injerencia en las necesidades de la comunidad. Actualmente se ha iniciado a nivel internacional la aplicación del arbitraje a nivel internacional a través de que los convenios y los tratados internacionales. ¿Hay convenios y tratados internacionales que regulan el arbitraje? Claro que sí. Todos los convenios y tratados internacionales de arbitraje, todos los convenios internacionales tienen un capítulo que se dedica específicamente al arbitraje. Todos los convenios internacionales tienen un capítulo que se dedica exclusivamente al arbitraje. En ese sentido, entonces, el desarrollo del arbitraje ha cobrado una significativa importancia como un medio alternativo para la resolución de conflictos. Dicho procedimiento no solo contribuye con el descongestionamiento de la pesada carga de los tribunales jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales, como sabemos, en este momento tienen una carga bastante elevada de procesos. Esa es la razón que venimos hablando en el juicio oral, en el juicio sumario, que sin embargo son de plazos cortos, pero se atrasan mucho. ¿Por qué? Esto es por la carga de trabajo que tiene cada uno de los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Entonces, inclusive se ha ingeniado un nuevo, digámoslo así, órgano que coadyuve a conciliar a las personas quienes de una u otra manera desean recurrir ante los órganos jurisdiccionales. Y esto son los centros de mediación que se encuentran en cada uno de los juzgados, sin importar la rama del derecho al que pertenecen. O sea, cada juzgado de distintas ramas tiene su órgano conciliador antes de iniciar el proceso. Ese órgano de conciliación se llama centro de mediación. El centro de mediación no es un tema arbitral propiamente dicha, pero no es un proceso judicial, ¿verdad? Fue creado específicamente para descongestionar los órganos jurisdiccionales. En ese sentido. Pero además de eso, existen los arbitrajes. Entonces, con la finalidad de seguir descongestionando nuestros órganos jurisdiccionales. Además, ayuda a que los conflictos que son susceptibles de resolverse por este medio sean resueltos realmente con celeridad y eficacia. Otro de los objetivos, nosotros en la clase pasada vimos, ¿se recuerdan? El fundamento, el que le da sustento a ese tribunal arbitral, tomando en cuenta que el tribunal arbitral no pertenece a la estructura del organismo judicial, no pertenece al órgano jurisdiccional competente que nosotros conocemos. Es eminentemente un tribunal aislado al órgano jurisdiccional que nosotros conocemos o al organismo judicial, pero
tiene su base y tiene sustento en base al último renglón o la última línea que regula el 203 de la Constitución Política de la República, en el cual establece, lo vimos también la vez pasada, los demás tribunales, dice, creados por la ley. Los demás tribunales son estos tribunales, y hay otros tribunales más que el día de hoy inclusive lo vamos a ver. Entonces ya sabemos que la finalidad es, uno, internacional, la demanda internacional con respecto al arbitraje, y también con la finalidad de descongestionar a nuestros órganos jurisdiccionales. Procesal civil, y establece: el Código Procesal Civil y Mercantil contiene una serie de normas y disposiciones que han dejado de representar los avances más recientes. Entonces, nuestro Código Civil, de conformidad con esta ley, ha dejado de representar o de estar actualizado con respecto a los avances más recientes. ¿Y cuáles son los avances más recientes, verdad? En este tema. Recuérdense ustedes que la ley de arbitraje aplica y opera más para los temas mercantiles. Si bien es cierto, estamos viendo procesal civil, pero si existiere conflicto en una de las ramas del derecho, finalizan, no en todas, hablemos de derecho mercantil. Si existiere conflicto con alguna negociación mercantil, debe conocerse por la vía del Código Procesal Civil. Si existiere algún conflicto con respecto a la aprobación, desaprobación, capacidad, incapacidad, falta de cumplimiento de requisitos en una escritura pública notarial, debe conocerse por la vía procesal civil. Entonces, en esta rama del derecho procesal, en nuestro derecho procesal civil, finalizan varias ramas del derecho. Hablemos por ejemplo, en este caso, del Código del Comercio, del derecho mercantil. Se aplica con frecuencia en el derecho mercantil. Si alguno de ustedes más adelante desea se le ocurre ser mercantilista, ¿verdad? Entonces debe conocer el arbitraje, el funcionamiento del arbitraje e inclusive la redacción de los contratos mercantiles. Y si fuera el caso, más allá, ¿verdad?, la redacción de los contratos internacionales mercantiles. Y por qué no, de repente, la iniciativa de un convenio internacional, ¿verdad?, del comercio y todo ese tema. Seguimos. El avance al que se refiere es eminentemente o es más frecuente en el derecho mercantil. ¿En qué casos existen? Especialmente en los contratos atípicos. Ya les decía yo, ¿verdad? Se ha modificado y se ha actualizado una serie de temas con respecto a los contratos mercantiles en pandemia. Antes nosotros solo sabíamos del AMO, ¿verdad?, para poder comprar a nivel internacional, pero en nuestras localidades, en nuestras comunidades, ¿verdad?, en nuestro vecindario inclusive, también se ha implementado. Se recuerdan de la venta, inclusive, si no les ha tocado a ustedes, pero he visto los temas hacen un en vivo y dicen, mire, ¿a alguien le parece esta prenda? Y le dice, sí, a mí me gusta, y entonces viene vendido al señor tal fulano, se aparta, se deja en tal lugar y puede recoger su prenda en tal lugar, ¿verdad? Ese contrato no está regulado en ninguna parte. Eso surgió con la pandemia. Entonces, todo ese tema, existe un avance, ¿verdad?, en ese tema y cómo debe regularse, cómo debe funcionar ese tema especialmente. Seguimos. Ámbito de aplicación, ¿verdad? El artículo 1 de la ley de arbitraje. Ustedes van a ampliar más estos artículos debido a que, sí, yo los tengo aquí, los traje pues las partes más relevantes de cada artículo. Ustedes leerán, ¿verdad?, harán su esfuerzo. Ya les decía yo la vez pasada con el tema de la ley de familia, ¿verdad?, y todo ese tema, también requiere de un esfuerzo individual, ¿verdad?, porque inclusive maestrías hay en esa rama, en esta área también, ¿verdad?,
Existen inclusive maestrías con respecto a todo el derecho mercantil internacional, y dentro del curso pues existe un curso eminentemente de arbitraje, ¿verdad? Cómo resolver un tema de esta naturaleza. Entonces vamos y leamos, ¿verdad? El artículo 1 de la ley de arbitraje, y establece, ¿verdad? En parte, está en la diapositiva: la presente ley se aplica al arbitraje nacional, al internacional, cuando el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio nacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral, bilateral, vigente del cual Guatemala es parte, ¿verdad? Y sigue el artículo todavía, ¿verdad? El numeral 2 del artículo: las normas contenidas en los artículos 11, 12, 45, 46, 47, 48 de la presente ley se aplicarán aun cuando el lugar del arbitraje se encuentra fuera del territorio nacional. Entonces, vamos. Mire, dice: la presente ley se aplica al arbitraje, y hace mención de dos clases de arbitraje. Deje con asterisco ahí para ustedes, para que ustedes vean que hay dos clases, ¿verdad? Al arbitraje nacional y también al arbitraje internacional. Hay dos clases de arbitrajes. En la ley de arbitraje, en el artículo 1, dos clases de arbitraje. ¿Cuáles son? Nacional y el internacional. Entonces, y continúa con negrita: cuando el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio nacional, es arbitraje nacional, ¿verdad? Cuando el lugar del arbitraje se encuentra fuera del territorio, es arbitraje internacional, ¿verdad? Y luego más adelante vamos a ver todo ese tema, porque hay una clasificación de arbitrajes. Los arbitrajes nacionales, los internacionales, cómo debe entenderse cada uno de ellos, ¿verdad? En ese tema, a eso nos vamos a referir de aquí en adelante. Ahí viene: clases de arbitraje de conformidad con el ámbito territorial de su aplicación, por el territorio, ¿verdad? Por el territorio de su aplicación nacional e internacional. Entonces, por el ámbito territorial, por el territorio nacional e internacional. Clases de arbitraje de conformidad con la existencia del tribunal arbitral, el arbitraje temporal y el arbitraje institucional, ¿verdad? Las definiciones las vamos a ver al final, ¿verdad? De cada uno de ellos, porque hay varias clasificaciones, e inclusive hay tratadistas que hacen su propia clasificación distinta. Pero vamos a ver las clasificaciones y luego definimos cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, el arbitraje nacional, regresando por el ámbito territorial, el arbitraje nacional es cuando uno o varios de los elementos del arbitraje, o sea, uno, ya sea uno de las partes, o el arbitraje, el tribunal arbitral, o el conflicto, o el lugar donde debe aplicar el laudo arbitral. El laudo arbitral es la equivalencia a la sentencia en un juicio de órganos jurisdiccionales del organismo judicial, ¿verdad? Equivale cuando resuelve el tribunal arbitral, los procesos finalizan con un laudo arbitral, no con una sentencia, ¿verdad? No se aplican el artículo 141, del cual venimos pregonando durante el primer parcial, ¿verdad? Aquí no, aquí es otro tema, cómo se resuelven, y todo ese tema lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces vienen nacionales, internacionales, y uno por lo menos de los elementos no se encuentran en un mismo territorio determinado, es internacional. Hablemos de si el lugar de aplicación o donde va a surtir efecto el laudo arbitral es otro estado, entonces es un arbitraje internacional. O si uno de las partes que se comprometió a que el caso sea conocido ante un árbitro se encuentra fuera del territorio nacional, entonces el arbitraje es internacional. Así es como se entiende, ¿verdad? Y luego viene clases de arbitrajes de conformidad con la existencia, ¿verdad?, del tribunal arbitral, porque
Hay tribunales arbitrales temporales, que es el punto número 1. Los árbitros temporales surgen para un solo evento, surgen para un caso determinado. Finalizado esto, se disuelve, ¿verdad? El arbitraje temporal o simplemente arbitraje, así lo regula nuestra ley. Y el arbitraje institucional está constituido como institución. Entonces, conocido también como arbitraje permanente o simplemente institución. ¿Por qué es institución? Porque está instituido. Entonces, ese arbitraje se encuentra instituido, o sea, se encuentra constituido siempre, permanentemente. En Guatemala existen árbitros que están constituidos permanentemente para siempre. Sí, existen. Lo vamos a ver porque hoy traigo a manera de ejemplo alguno de estos árbitros, ¿verdad? Que a veces nosotros no le ponemos importancia, caminamos en el lugar de los hechos, inclusive trabajamos para ellos y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y resulta que existe un arbitraje y no solo que somos sabedores o conocedores del derecho. Seguimos. Mire, otra clasificación doctrinaria del arbitraje. Existen arbitrajes nacionales, internacionales, equidad de derecho y ad hoc, ¿verdad? Entonces están estas otras clasificaciones de arbitraje. Seguimos. Ahora venimos y vamos a tratar de darle una definición a cada uno de ellos, ¿verdad? El arbitraje nacional, de conformidad con el artículo 1 de la ley de arbitraje, establece cuando el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio nacional, o sea, en otras palabras, las partes, el acuerdo arbitral, la causa del conflicto, el lugar de cumplimiento del laudo arbitral deben surtir efectos en el territorio nacional, o sea, en el mismo territorio. Hablemos de Guatemala. Si las partes están en Guatemala, el acuerdo arbitral que debe, para someterse a un arbitraje, a un tribunal arbitral, debe existir un acuerdo arbitral. Ese acuerdo arbitral también lo vamos a hablar hoy, ¿verdad? Cómo es que se sujeta uno para someter a un tema de arbitraje. La causa del conflicto, el lugar de cumplimiento del laudo arbitral deben estar en el territorio nacional. Entonces, a eso se refiere arbitraje nacional. El arbitraje internacional, regulado en el artículo 1 y 2 de la ley de arbitraje. Ustedes van a profundizar esto en su casa, ¿verdad? Los artículos, y van a integrarlos, ¿verdad? Para mejor entender que, sin embargo, parte de los artículos, ya les hacía referencia, vienen en las diapositivas para mejor entender el tema, ¿verdad? Un arbitraje es internacional cuando uno o más elementos se encuentran en otro estado. Es contrario sensu, diría el catedrático, ¿verdad? Contrario a lo anterior. Es arbitraje nacional cuando todos los elementos están en un solo estado. Si uno de los elementos se encuentran fuera del estado, es internacional. Entonces, ¿verdad? Ese es el tema, justamente. En este internacional, si uno de los elementos, ya sea, si uno de las partes, el domicilio del arbitral, del tribunal arbitral, el conflicto pudo haber surgido en otro estado, el lugar de cumplimiento del laudo, el convenio, entonces, o tratado bilateral, si fue celebrado, por ejemplo, el convenio en otro estado, entonces, y es juzgado, por ejemplo, en Guatemala, es un tribunal internacional. Entonces, no es tan complicado entender ese tema. Ahora, equidad. Equidad. Tribunal arbitral de equidad. También llamada amigable composición. Esto es doctrinario. Amigable composición o amigables componedores, amigable componedor.
Los árbitros no están obligados a acatar, mire, esto va en otro sentido. Los árbitros no están obligados a acatar normas de derecho, sino actúan conforme a su conciencia. Para hacer entonces con esta clasificación, no es necesario ser abogado. Y vamos a ver los requisitos inclusive para ser árbitros en un tribunal arbitral. Pero con la equidad ya sabemos que no debe en este sistema del tribunal arbitral de equidad, no debe inclusive acatar las normas del derecho, sino deben actuar conforme a su conciencia. Seguimos. Derecho. El tribunal arbitral de derecho. En este caso, sí están obligados los árbitros a acatar normas de derecho. Los árbitros deben tener conocimiento de leyes. Entonces, los árbitros, ya sabemos, deben tener conocimiento de leyes. Podríamos ser nosotros, ¿verdad?, estudiantes de derecho. Sí, debemos conocer de leyes, pero deben recordarse que es una clasificación doctrinaria. Entonces, y la ley establece, nuestra ley en Guatemala establece los requisitos para ser árbitros. Esto de derecho, esta clasificación de derecho del Tribunal Arbitral de Derecho es eminentemente doctrinario. Está la otra clasificación, ad hoc, ¿verdad? El Tribunal Arbitral surge o se constituye para una causa única, mire, ad hoc, surge para esa causa únicamente, ¿verdad? El Tribunal Arbitral surge o se constituye para una causa única. Al resolver la misma quedará disuelto, ¿va? El tribunal, queda disuelto el tribunal. Entonces, sin embargo, puede conocer nuevos conflictos de otras personas si las partes así lo desearen. Bueno, ya está constituido y medio mundo supo que había un tribunal y ese tribunal juzgó de forma correcta. Otras personas pueden interesarse en ese tribunal y también someterse a petición de ellos a ese tribunal que fue constituido y que posiblemente ya está disuelto o está constituido para esa causa determinada, pero puede ampliar inclusive y conocer otras causas. Si las otras partes y los miembros o los árbitros están de acuerdo, ¿verdad? En ese sentido, porque debe existir aceptación de los árbitros para ser miembro del tribunal arbitral. Esta es la definición de las clasificaciones, que sin embargo vamos a seguir hablando del mismo tema, ¿verdad? Y debemos conocer definiciones que propiamente están en el código, que ustedes lo van a leer, el artículo 4, dice lectura obligatoria, deben saber ese tema de darle lectura de ese artículo 4, ¿verdad? Que sin embargo vamos a hablar un poco de cada uno de ellos y vamos a integrar con otros artículos de la misma ley arbitral, ¿verdad? La misma ley de arbitraje. Entonces, el artículo 4, numeral 1, acuerdo de arbitraje. Para que dos o más personas desearen someterse a un tribunal arbitral, deben, al momento de constituir, al momento de adquirir o al momento deben hacerlo constar en un documento, ¿verdad? En un contrato. ¿Cuándo ocurre? Normalmente funciona en Guatemala con el derecho mercantil. ¿Hay en civil? Sí, es menos frecuente, ¿verdad? Pero propiamente del Código Civil es menos frecuente. Son más frecuentes con el Código del Comercio. Sin embargo, no con el Código del Comercio, porque el Código Civil complementa el Código del Comercio, artículo 1, la línea número 3, ¿verdad? Regula que el Código Civil se complementa con
Código del Comercio, ¿verdad? La regulación, la definición de la sociedad anónima está en el Código Civil. Los contratos del Código del Comercio están en la definición en el Código Civil, así que todo se relaciona. Entonces, en ese sentido, debe existir un acuerdo arbitral. Hay acuerdo de las partes para someterse a un tribunal arbitral. Bueno, no es, mire, si de repente en algún momento dado nos ocurre algún problema, nos sometemos a tribunal arbitral. No, el tema normalmente ocurre en Guatemala. Mire, viene, yo qué sé, como decimos nosotros aquí en Guatemala, viene un lote de mercancías, ¿verdad? De cosas, mercancías, mercaderías, y si surgiere algo contrario a lo pactado, nos sometemos a un tribunal arbitral. En ese contrato de compra-venta de mercancía se crea una cláusula para cómo resolver el tema, ¿verdad? Inclusive si ustedes van y ven un contrato de compraventa de un bien inmueble, por ejemplo, a plazo, o cualquier contrato de un vehículo, por ejemplo, a plazo, ¿qué hacen? Hay una cláusula final donde siempre todo notario hace constar y le da la calidad inclusive de título ejecutivo, y que establece renuncia al fuero de su domicilio para lo que sea requerido ante los órganos jurisdiccionales competentes, ¿va? Es algo similar. Entonces, en lugar de renuncia al fuero de su domicilio y se somete en caso de incumplimiento al arbitraje. Entonces, a eso se refiere. Se crea una cláusula en el contrato, ¿verdad? De compraventa. Es una cláusula que se crea, y entonces ya al arbitraje nacional, si hubiera un acuerdo nacional, ¿verdad? Vamos entonces con las definiciones que están en el artículo número 4. Acuerdo de arbitraje, o simplemente conocido como acuerdo, es aquel por virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. Así regula el artículo 4. En ese numeral 1, ¿verdad? Establece el acuerdo arbitral. La parte subrayada, las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o que hayan surgido. Fíjese que no se hizo constar dónde debe resolverse ese conflicto. Lo pueden someter aún ya habiendo surgido el conflicto, ya haya surgido el conflicto, dice, o puedan surgir en el futuro, ¿verdad? Entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica, hay una relación jurídica, podría ser resultante de un, dice, contractual, de un contrato, resultante de un contrato, o no contractual, o resultante de que no hay contrato, de repente hubo alguna relación, alguna adquisición de palabra por costumbre, ¿verdad? Por simple trueque, ¿verdad? Que no existió contrato en el que se hace constar. Entonces pueden por mutuo acuerdo de las partes comparecer. Ese mutuo acuerdo es el que hizo al órgano jurisdiccional crear los centros de mediación. Eso fue la finalidad, esa es la finalidad justamente, pero no fue constituido los centros de mediación como tribunal arbitral. Deben tenerlo muy claro, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces hay un contrato, y luego en la diapositiva anterior, en esta, regula el artículo 10, y el artículo 10 establece los requisitos de los acuerdos arbitrales, ¿verdad? El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, mire, por escrito, y podrá adoptar la fórmula de un compromiso. Es un compromiso, es cierto, es un verdadero compromiso
en el sentido en el que debe cumplirse y es título para las partes. Se recuerdan que dentro de la jerarquía de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Pirámide kelseniana, que dicen, ¿verdad? Los contratos constituyen el último peldaño abajo, ¿verdad? Pero es ley para las partes. Entonces, en ese sentido, entonces los acuerdos deben hacerse constar por escrito y podrán adoptar la fórmula de un compromiso a futuro. Deben, si hubiere conflicto, deben someterse a los árbitros, al tribunal arbitral, o de una cláusula compromisoria. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes. Debe existir un documento firmado por las partes. Y en un intercambio de cartas o en un intercambio de cartas, ¿verdad? Telegramas, eso es en el pasado, ¿verdad? Telegramas, se mandaban telegramas. No se podía porque inclusive viajar de aquí, por ejemplo, a Petén es difícil. Entonces mejor vía telegrama. ¿Acepta usted la mensaje? Sí, acepto, ¿verdad? Y entonces ya hay un cruce de cartas, un cruce de telegramas y otros medios de telecomunicación que dejan constancia del acuerdo, ¿verdad? Actualmente, con ese tema dejó abierto, ¿verdad? U otros medios de telecomunicación que dejan constancia del otro medio que dejan constancia del acuerdo. Ahora, ¿cómo lo hacemos, verdad? A través de los documentos con las firmas electrónicas. Y se tiene plena fe, ¿verdad? Ustedes ya en su derecho mercantil también ya vieron ese tema de las asambleas, ¿verdad? De las asambleas ordinarias y extraordinarias, que también regula el sistema, inclusive ya no es de presencia de las partes, sino conectarse en línea a cierta distancia, siempre y cuando por lo menos el secretario y el presidente deben estar en la oficina central de la sociedad anónima. Es otro de los temas interesantes que resultan con este medio y produce certeza jurídica los acuerdos que se llevan a cabo por esa vía. Entonces, son los distintos medios de comunicación modernos que también debemos tomarlos en cuenta. El artículo sigue, ¿verdad? La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula arbitral constituye acuerdo de arbitraje. La referencia hecha, si esto quiere decir que si en un contrato de compra-venta se hace constar una cláusula, se hace constar una cláusula de arbitraje, constituye un acuerdo de arbitraje. Ese contrato constituye un acuerdo de arbitraje. Eso dice esto, que es título suficiente para comparecer ante el arbitraje. No es de que, mire, vamos a agregar un documento adicional, que también se puede. Y la misma ley hace referencia al respecto. Este artículo, justamente, ¿verdad? Pero debe hacerse mención, digámoslo así, en el título del documento que está sujeto a una cláusula arbitral, ¿verdad? Debe hacerse constar y esta parte lo regula el artículo 10. Es como el segundo párrafo del artículo 10. Ya les dije, deben leer su ley, su artículo e integrar. Están buena parte de los artículos aquí que sin embargo ustedes deben leerlo, ¿verdad? La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula arbitral constituye acuerdo de arbitraje, siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implica que esa cláusula forma parte del contrato. Se adhiere en una hoja adicional, siempre y cuando debe decir que esa también forma parte del contrato, ¿verdad? Debe hacerse la relación del mismo, ¿verdad? Y creo que es el párrafo número 3 del artículo 10, ¿verdad? Y dice, dicho contrato deberá incorporar en carácter destacado
claros y precisos la siguiente advertencia. Este contrato constituye un acuerdo de arbitraje. Y entonces debe hacerse, es como ponerle título al documento, que también constituye una cláusula. Este contrato constituye un acuerdo de arbitraje. Tiene constituido un acuerdo de arbitraje en el documento. Entonces va incorporado a cualquier contrato que nosotros pudiéramos realizar. Clases de contrato, ya saben, está en el Código Civil. ¿Cómo se redacta un contrato? Ya saben, está en el Código de Notariado, ¿verdad? Artículo 29, ¿verdad? Y todo ese tema. Ya ustedes, ¿verdad? Las especiales, la del 31, ya ustedes sabrán ese tema. Entonces, pero debe hacerse constar este tema, como en el título principal, debe hacerse constar que también constituye un acuerdo de arbitraje. Y con eso ya pueden someterse a un tema de un tribunal arbitral. Seguimos, el artículo 11, ¿verdad? De una vez vamos agotando ese tema, ¿verdad? Excepción de incompetencia fundada en el acuerdo de arbitraje. Bueno, existe el contrato aquel que dijimos de compra-venta de mercancía con una cláusula del contrato, ¿verdad? Con una cláusula del acuerdo de arbitraje. Entonces, ¿lo podemos ir a presentar ante el juez competente? A sabiendas que en ese contrato nosotros hicimos constar el tema, el tema de arbitraje. De conformidad con este artículo nos aclara esa duda, ¿verdad? El artículo 11. El acuerdo de arbitral obliga a las partes a respetar y cumplir lo estipulado, porque es una promesa que vimos anteriormente. Debe respetarse lo pactado. El acuerdo arbitral impedirá a los jueces o tribunales conocer. Entonces sí se puede impedir que los jueces puedan conocer un tema, un contrato en donde se tenga ese convenio, esa promesa, ¿verdad? Arbitral, de conformidad con este artículo, sí, ¿verdad? Se puede, digámoslo así, o limitar la competencia del juez, ¿verdad? En ese sentido. El acuerdo arbitral impedirá a los jueces y tribunales conocer de las acciones originadas por controversias sometidas al proceso arbitral. 14 de la ley de arbitraje establece la calidad o los requisitos para ser árbitros. El 14, pueden ser árbitros las personas individuales en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Entonces no dice, mire, conocedores del derecho, ¿verdad? No, de la ley, no. Simplemente las personas que pueden ser árbitros, las personas individuales en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Dice, salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para ser árbitro. Y dice en el siguiente, no podrán ser nombrados árbitros los miembros del organismo judicial. Tampoco podrán serlo quienes tengan con las partes o con la controversia que se les somete a alguna de las relaciones, ¿verdad? En ese tema. No obstante que las partes estén de acuerdo. Esos son los requisitos para ser árbitros, ¿verdad? Y sigue regulando, ¿verdad? El artículo 15. Nombramiento de los árbitros. ¿Cómo se nombran los árbitros? Y todo ese tema. Sin perjuicio, ¿quién nombra a los árbitros? Las partes podrán acordar libremente o someter al reglamento de la entidad encargada de administrar el arbitraje. A falta de tal acuerdo, ahí existe una serie, cómo se llenan, cómo se nombran los árbitros. Ustedes los van leyendo, ¿verdad? Porque en la siguiente inclusive lo vamos a repasar, pero los voy a preguntar, ¿verdad? Así que lean ese tema, cómo se nombran los árbitros y todo el tema. Y motivo de recusación de árbitros, cómo podemos recusar un árbitro y todo ese tema están en el artículo desde el 14 al 16, son de tarea, ¿verdad? Ya establece inclusive el procedimiento y todo el tema de los árbitros, ¿verdad? El número 5
que aparece al final del artículo número 4, ¿verdad? Siguen con las definiciones. Tribunal, ¿qué significa tribunal? Mire, es el último párrafo. Tribunal significa un órgano del sistema judicial de este país, ya sea unipersonal o colegiado. Ese tema y materia objeto del arbitraje, eso lo vamos a ver en la siguiente. ¿Alguna duda hasta este momento? Por favor, pueden hablar y formular sus dudas, ¿verdad? Marco Aníbal. Gracias, licenciado. Buenas noches. Solo le quería, me quedó la pequeña duda de que... Marco Aníbal, levantó la mano. Marco Aníbal. Bueno, ¿alguien más? ¿O todo está claro? Bueno, asumo que todo está claro, ¿verdad? Y seguimos un poquito más, ¿verdad? Nos hace falta minutos para ver y dejarles por lo menos un tema puntual, ¿verdad? Motivos de recusación de árbitros regulados en el artículo 16. Motivos de recusación, las personas a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a duda y justificar acerca de su imparcialidad. Una vez nombrada una persona como árbitro, ¿verdad? O se le notifica que se le desea nombrar como árbitro, debe inclusive aceptar ese tema, ¿verdad? Aceptar ser árbitro, y lo debe hacer en el plazo de 15 días. Y si no rechaza y formula su rechazo, pues se tendrá como aceptado tácitamente dentro del plazo de 15 días posteriores, ¿verdad? En ese tema. También el tema del árbitro. Entonces, puede ser un solo árbitro o 3 árbitros, también se le llama tribunal arbitral, sin importar si es uno. ¿Quién nombra a los árbitros? Las partes nombran los árbitros. Cada parte nombra un árbitro. En los árbitros de 3, ¿verdad? Cada parte nombra un árbitro. Y si no existe acuerdo, cada parte nombra un árbitro. El tercer árbitro lo nombran estos 2 árbitros, ¿verdad? Para que sean 3. Y dentro de ellos, esos 3 se reúnen y nombran a un presidente que lo preside. Si ellos no llegan a un acuerdo de conformidad con la ley de arbitraje, resulta siendo presidente o el quien lo preside el de mayor edad. En ese sentido, así es como nombran los árbitros. Cada una de las partes nombra un árbitro. Si no hay acuerdo, inclusive puede comparecer ante los órganos jurisdiccionales a que sea nombrado un árbitro, si ya sea de unipersonal o ya sea que estos 2 nombren el tercer árbitro, ¿verdad? En ese sentido. También se le puede recusar si no le dan inicio, por ejemplo, al proceso arbitral, ¿verdad? En ese tema, y se les puede recusar y pedir inclusive la renuncia, ¿verdad? La aceptación tácita la regula el artículo 15, ¿verdad? El artículo 15 regula bastante tema de ese. No representarán intereses, ellos deben ser imparciales como los jueces que nosotros conocemos. Entonces, en ese sentido, ustedes ya leerán un poquito más de todo esto y ya en la siguiente vamos a regresar con el tema, ¿qué puede ser materia objeto del arbitraje? En el artículo 3, y con eso creo que nos quedamos. En este momento, de mi parte, y perdón por las interrupciones, pero es normal de la vida. Así que estamos entonces, nos vemos en la siguiente clase.